puta madre, hijo de la madre! ¡Puto la mierda! Detienen a reclutador de sicario que mató a Carlos Manso. Detienen a sujetos ligados a homicidio del modelo Fede Dorcas. Policías disparan tras reporte de riña y lesionan a 2 menores en Aguascalientes. Comercios y recintos del centro histórico se blindan previo a la marcha del 25N. Está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México. Es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales. México exige a Perú respeto a soberanía. Estefanía. Presente. Justicia, justicia. Nos falta Mónica. ¡Una asesinada más! Cada 25 de noviembre el mundo levanta la voz para recordar que la violencia en contra de las mujeres es una pandemia silenciosa. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la mujer, más allá de las cifras y los lemas. La reflexión es simple: construir un futuro de paz es imposible mientras una sola mujer viva con miedo. El cambio empieza al exigir justicia y no guardar silencio. Hoy miles de mujeres mexicanas se movilizan para conmemorar el 25N. La jornada busca exigir justicia, llamar a la conciencia social y honrar la memoria de las víctimas de feminicidio. La movilización principal comenzará sus concentraciones a las 15 horas en diversos puntos de Paseo de la Reforma, incluyendo la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la Glorieta del Caballito y la autodenominada Plaza Palestina Libre, ubicada en Avenida Juárez. Se estima que la marcha inicia su recorrido a las 15:30 horas. Seguirá la ruta de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y Avenida 5 de Mayo, hasta confluir en la plancha del Zócalo capitalino. La Secretaría de Seguridad Ciudadana adelantó que debido a la concentración no se descartan cierres viales en las inmediaciones de la ruta desde la 1 de la tarde. Si utiliza el metro, tome también sus previsiones. El director del metro acaba de informar que la estación Zócalo-Tenochtitlán amanece cerrada y permanecerá sin servicio hasta nuevo aviso por las marchas. Las alternativas: Isabel la Católica, Pino Suárez, Bellas Artes, Allende, Salto del Agua, San Juan de Letrán, así como Hidalgo. Ante las movilizaciones, decenas de edificios y de comercios del centro histórico de la Ciudad de México cubrieron sus fachadas con tapancos de madera y láminas metálicas para evitar daños en vidrios, puertas y escaparates, así como monumentos y recintos históricos, y como ya es costumbre, fueron protegidos con vallas metálicas. Las autoridades capitalinas señalaron que estas medidas formaban parte del operativo previo para garantizar la seguridad de los asistentes a la marcha, así como de la protección del patrimonio histórico y de los comercios que operan en la zona. Siguiendo con el 25N, la violencia en contra de las mujeres persiste como una de las violaciones de derechos humanos más dolorosas del mundo, con un progreso dolorosamente lento también en su erradicación. La estadística es devastadora. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de alguna violencia física o sexual. La OMS ha declarado una emergencia de salud pública al destacar que la tragedia se repite sin cesar. Una mujer o niña es asesinada cada 10 minutos a manos de su pareja o un miembro de su propia familia. Decenas de mujeres huyen diario de la violencia en casa, generando una alta demanda para la Red Nacional de Refugios, un proyecto de la sociedad civil con 76 puntos en todo el país. De acuerdo con la red, además de recibir 10 llamadas de auxilio diarias, la red lleva a cabo por lo menos 2 rescates de emergencia cada día.
Llegué a un refugio un 31 de diciembre de 2018 con mi hija en brazos, como la única esperanza para poder seguir con vida y alejarme del agresor. Daniela relata que hace 7 años tomó a su bebé y huyó de casa porque su expareja le propinó una paliza en plena vía pública. No era la primera vez en 3 años de relación, pero asegura que en esta ocasión también resultó herida su hija de 6 meses, lo cual despertó en ella un instinto de sobrevivencia. Entonces, literal, con los ojos cerrados, tuve que confiar mi vida en personas completamente extrañas. A diario, decenas de mujeres huyen de violencia en casa. Llegué aquí pues porque yo me salí de mi hogar sin decir absolutamente nada. Fue intento feminicidio, pero fue contra las 3. A las 3 nos ocultó con un arma. Estos son testimonios de víctimas que también encontraron resguardo de sus agresores en un centro especializado, específicamente de la Red Nacional de Refugios, un proyecto de sociedad civil con 76 puntos en todo el país. En su mayoría, la ubicación de los refugios es secreta por cuestiones de seguridad. El 40% de los casos de las mujeres que acompañamos, sus parejas son o del crimen organizado, usan armas de fuego o tienen lazos políticos, lo cual las pone en mayor riesgo. Según la directora, la red recibe a diario por lo menos 10 llamadas de auxilio y se llevan a cabo 2 rescates con ayuda de seguridad privada. De ser necesario, estos refugios reubican a las víctimas de ciudad, estado o país, una medida recurrente en un sistema donde las denuncias de las mujeres no siempre son escuchadas. Hemos tenido casos donde incluso hay que cambiarle su identidad, pues sabemos que en México denunciar implica ponerlas en mayor riesgo. Es lo que hemos visto desde la Red Nacional de Refugios. Según el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, de enero a septiembre se registraron más de 377,000 agresiones a mujeres. En este periodo se habían entregado casi 36,000 órdenes de protección, lo cual representa menos del 10% de todos los casos. Y sí, pues sí me sigue buscando estas personas. No salí porque no sabía cómo hacerlo, no sabía que lo que yo estaba viviendo era violencia, que se llamaba violencia, que era un delito. Tras más de 3 años de audiencias, Daniela consiguió justicia para ella y su hija. Su agresor recibió una condena acumulatoria de 45 años por el delito de violencia familiar. Dice que quiere marchar cada 25 de noviembre para empoderar a mujeres que estén pasando por una situación similar. Aunque en mi caso el agresor hoy esté sentenciado, me parece que uno ya no se puede quitar ni el pañuelo morado de lucha. Cuando una mujer tiene vida, ese es un éxito, porque ha logrado vencer la impunidad, la violencia patriarcal y a ese agresor que le estuvo amenazando por mucho tiempo. Bueno, si te encuentras en una situación de violencia, comunícate al *765, que es la línea SOS de mujeres, en donde hay atención gratuita las 24 horas. De igual manera, en su pantalla aparece el contacto de la Red Nacional de Refugios. Por supuesto, de verdad, no deje que la violencia tome control de su vida. Y de verdad, yo sé que a veces es muy complicado romper esos patrones, dejarlo absolutamente todo. Vale más su vida, vale más su dignidad que cualquier otra cosa. Por favor, no lo deje pasar. Y bueno, de esta manera, policías municipales de Jesús María en Aguascalientes agredieron a una familia durante una fiesta vecinal este domingo. La confrontación inició cuando los oficiales detuvieron a un integrante de la familia y le quitaron su celular. Esto provocó la reacción de los asistentes, quienes comenzaron a lanzar objetos contundentes en contra de los uniformados. En respuesta, los policías accionaron sus armas de cargo, realizando disparos al aire. Lamentablemente, las balas perdidas hirieron a 4 menores de edad. A Eric de 16, Evelyn de 14, María Marcela de 5 y uno más, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital. Estamos en una movilización pacífica.
pero no nos vamos a retirar de aquí hasta en tanto lleguemos a acuerdo. Transportistas y agricultores cumplieron su amenaza y llevaron a cabo el mega bloqueo que habían anunciado para el día de ayer. Pese a que la Secretaría de Gobernación reportó el caos por bloqueos en carreteras, autopistas y aduanas en 17 estados, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio cuenta de afectaciones en al menos 24, según pudimos contabilizar en este espacio. En algunas entidades los cierres duraron 9 horas, mientras que en otras eran parciales en un solo carril abierto. En Colima, Sonora y Chihuahua, las aduanas también reportaron afectaciones. Los transportistas exigen mayor seguridad ante asaltos y extorsiones en carreteras, mientras que los agricultores buscan modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y mejores precios a los granos como el maíz. Por este mega bloqueo, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que hay demandas por solucionar, pero que solo se pueden resolver mediante el diálogo y la negociación, no afectando a la población en general. Incluso aseguró que las movilizaciones de transportistas y agricultores tienen motivaciones políticas y varios líderes cuentan con carpetas de investigación abiertas por delitos federales. Ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos. Pertenecen al PRI y pertenecen al PAN y pertenecen al PRD. Si no quieren llegar a acuerdos y van a afectar a la población, es que hay una motivación política. Muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años. Incluso algunos de ellos han estado detenidos, no en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas, etcétera. Dejando atrás el tema de los bloqueos, hoy la presidenta Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro. Se realizará una ceremonia de Estado y posteriormente una reunión privada. Sheinbaum adelantó que platicará de temas de América Latina, del Caribe, además de reconocer el trabajo de Xiomara Castro, quien está por cerrar su ciclo presidencial. Luego de que el gobierno de Perú dejara abierta la posibilidad de ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a Betsy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo, la presidenta Sheinbaum recordó que esto sería una violación al derecho internacional, además de una violación a la soberanía mexicana. Destacó que pueden tener diferencias, pero el derecho de asilo es reconocido por las leyes internacionales. En más información, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la construcción de 1.8 millones de casas en el transcurso del sexenio. Ayer en la conferencia matutina se anunció que antes de que termine el año entregarán las primeras 6,000 viviendas y más de 345,000 ya están en algún tipo de proceso de construcción. Y ahora pues ya estamos entregando la vivienda en el primer año de gobierno. Y ya prácticamente se tienen los predios para la construcción de todas las viviendas. Pues que no hay que celebrar eso, pues claro que sí. Durante los 6 años del presidente López Obrador, la parte de la vivienda no pudo avanzar más. Y ahora, pues fíjense, son casi 5 millones de créditos del Infonavit que están siendo disminuidos. El fin de semana la presidenta inauguró también la línea K del tren interoceánico que conecta Ixtepec en Oaxaca con Tonalá en Chiapas. Ayer en la conferencia matutina destacó que esta obra, además de mejorar la movilidad de personas y mercancías, favorecerá los polos de desarrollo que se van a construir en la región. Este tren es muy importante, este del sur, porque además entendemos que Guatemala va muy avanzado. Entonces va a ayudar muchísimo la comunicación de personas y de mercancías de México hacia Centroamérica y al desarrollo de la zona. Siempre hemos pensado que la mejor manera de disminuir migración pues es generar polos de bienestar, de desarrollo. Y tiene ahí en Tapachula hay 2 nuevos polos, en Arriaga hay otro polo y otros 6 polos de bienestar en todo el tren interoceánico.
Cambiando de tema, con 5 votos a favor y 4 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló una reforma al Código Electoral de Coahuila para que las fotografías de candidatos al gobierno y alcaldías aparezcan en las boletas electorales. Durante el debate, la ministra Lenia Batres, quien votó en contra, dijo que la imagen del candidato puede influir sobre la decisión del electorado en el último minuto, hasta por cuestiones de apariencia. Por su parte, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, consideró que las fotografías de los candidatos facilitarán la toma de decisiones a los electores, sobre todo en personas que no pueden leer bien. Cabe recordar que en Coahuila habrá elecciones para alcaldes en el 2027 y para gobernador hasta el 2029. Momento de ir a Guadalajara con toda la información que se genera durante la madrugada. Humberto González, buenos días. Muy buenos días, Paco, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Te presento el reporte de lo que fue nuestra cobertura de la noche de lunes y primeras horas de este martes aquí en Guadalajara y su zona metropolitana. Te comento que alrededor de las 11 de la noche de lunes en la colonia Insurgentes de la Perla Tapatía, un joven de 22 años de edad fue baleado por un hombre que llegó a la puerta de su casa. Sus familiares, después de presenciar este suceso, lo trasladaron de manera inmediata a una Cruz Verde próxima, para ser exactos, la Cruz Verde de Ruiz Sánchez, que se localiza en la zona comercial de Medrano. Lamentablemente este chico ya llegó sin vida. En el lugar, policías municipales contabilizaron al menos 5 casquillos percutidos. Ya la Fiscalía del Estado investiga el caso, pero información preliminar indican que este chico pues ya tenía antecedentes penales. En otro orden de ideas, te quiero comentar que también en Guadalajara se registró un fuerte accidente que tuvimos que movilizarnos. Se trató de un automóvil que chocó contra un poste de luz, un poste de la Comisión Federal de Electricidad, y dejó sin electricidad a una torre de apartamental. ¿Dónde sucedió esto? En la colonia Aldama Tetlán, también te comento en la Perla Tapatía, aquí en Guadalajara. Afortunadamente, en este fuerte accidente de alta cinemática no hubo personas lesionadas. El conductor pues firmó el desistimiento que le proporcionaron paramédicos y se quedó en el lugar en lo que llegaba su aseguradora. El lugar tuvo que ser también resguardado por bomberos, en lo que trabajaba personal de la CFE en el punto. Paco, he aquí el reporte. El que te aprecio, gracias, mi querido Humberto. Nuri, buenos días. Hola, querido Paco, muy buenos días. Feliz martes a todos. Oigan, pues aquí desde temprano les tenemos las temperaturas para que ustedes puedan, pues, a organizarse en su día. Este martes tenemos una máxima de 24, una mínima de 10. El cielo va a estar parcialmente despejado aquí en la Ciudad de México. Para mañana miércoles prácticamente son las mismas condiciones. La mínima se mantiene en 11 y la máxima en 23. Pero ojo, porque para el jueves vamos a tener un descenso de temperatura, no mucho, pero sí lo vamos a notar. 10 grados mínima y la temperatura máxima va a estar en 19 y vamos a seguir con el cielo parcialmente despejado con un poco de nubosidad. Entonces, así el pronóstico del tiempo para los próximos 3 días en la Ciudad de México. En Guadalajara, este martes una máxima de 27, una mínima de 10. Tenemos temperaturas altas por allá también para que lo tomen en cuenta. El miércoles 28 grados máxima, mínima 11. El cielo va a estar parcialmente despejado con un poco de nubosidad presente. Y el jueves 27 grados máxima, mínima 11. Casi mismas condiciones también de los días anteriores. Así para Guadalajara. En Monterrey, este martes 27 grados máxima, la mínima está en 18. También tienen temperaturas un poco altas por allá. Miércoles 20 grados, la mínima en 14, y ojo porque el miércoles se pronostica para Monterrey que tengan un poco de lluvia y nubosidad para que lo tomen en cuenta, y por supuesto el cielo va a estar nublado. El jueves 20 grados máxima, mínima 15, se componen un poco las condiciones, pero seguimos teniendo presencia de nubosidad el jueves para Monterrey, así las condiciones. Vámonos a Boca del Río, Veracruz, porque este martes allá también tienen mucho calor, 30 grados máxima, la mínima 23, el cielo va a estar parcialmente despejado con un poco de nubes. El miércoles hay presencia de lluvia también para que lo tomen en cuenta, ayer lo comentábamos, 27 grados máxima, la mínima está en 23, se va a sentir un poco de calor y mucha humedad también debido a la lluvia. El jueves 27 grados máxima, la mínima está en 22 y vamos a tener el cielo completamente nublado, no se descarta presencia de precipitaciones y de lluvia, así que hay que estar pendientes del cielo, así las condiciones para Boca del Río. Nos vamos hasta Puerto Vallarta este martes, 30 grados máxima, la mínima está en 20, el cielo va a estar parcialmente despejado, siguen con temperaturas
temperaturas altas por allá. Miércoles 31 grados máxima, la mínima está en 21. El cielo va a estar completamente despejado para mañana en Puerto Vallarta para que nos cubramos del sol. Jueves 32 grados máxima, la mínima 22. Siguen en aumento las temperaturas, así que se va a sentir mucho calor ahorita en estos días en Puerto Vallarta. Cozumel este martes 30 grados máxima, la mínima está en 24. Tenemos presencia de nubes. El miércoles va a bajar un poquito la temperatura, 29 grados máxima, pero la mínima está en 23 y seguimos con presencia de nubes y el sol muy presente. Y el jueves, pues atención, porque para Cozumel el jueves tenemos presencia de lluvias, precipitaciones, nubosidad, 28 grados máxima, la mínima está en 22. Así las condiciones para Cozumel los próximos 3 días, así que bueno, pues aquí tenemos la información, por supuesto, desde tempranito para todos ustedes en este martes para que se puedan, pues sí, como acomodar en estos días. Hacemos una pausa y continuamos con más información aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. Bien, en Michoacán fue detenido Jaciel Antonio Herrera, alias El Pelón, señalado como el presunto reclutador de sicarios para el cártel Jalisco Nueva Generación, incluido Víctor Manuel, quien disparó en 7 ocasiones en contra del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, el pasado 1 de noviembre. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló que El Pelón buscaba a jóvenes en centros de rehabilitación para adicciones en Michoacán, esto para que después realizaran tareas de sicariato y distribución de droga. El implicado fue arrestado en las inmediaciones de un hotel en Uruapan por delitos de cohecho y en contra de la salud. Por el homicidio del modelo argentino Fede Dorcas, quien fue asesinado a balazos a bordo de su camioneta sobre Anillo Periférico el pasado 9 de octubre, fueron vinculados a proceso 2 sujetos de 18 años. Andy, detenido el 17 de octubre tras una persecución en la GAM, y Giovanni, arrestado el 20 de octubre durante cateos en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, en donde también aseguraron drogas y un arma. El domingo ambos fueron vinculados por un homicidio doloso y quedaron en prisión preventiva. En más asuntos, la muerte de una joven por inhalar monóxido de carbono de su boiler sin ventilación puso en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los arrendatarios cuando no revisan la seguridad de los departamentos en donde rentan. Esta es la información. Andrea Holguín tenía 22 años. El 11 de julio, Andrea fue hallada muerta en la regadera de su departamento ubicado en la calle Mitla, número 88 en la colonia Narvarte Oriente, un edificio de unos 50 años de antigüedad. La causa, según la necropsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue por inhalar monóxido de carbono mientras se bañaba. De acuerdo con el dictamen de la Fiscalía Capitalina, el calentador de agua del departamento en donde ocurrió el accidente estaba mal instalado y carecía de ventilación. Se hicieron los peritajes, vieron el boiler, sin salida, el tubo de emisión de gases, sin ventilación permanente. Y cuando yo llegué a la fiscalía, me dijeron, desafortunadamente esto es algo muy común en la Ciudad de México. Y si es algo tan común que han hecho, me molesté mucho, acababa de ver el cuerpo de mi hija. Después de los hechos, Protección Civil realizó una inspección a petición de la Fiscalía. Según los documentos, de los 16 departamentos que cuenta el edificio, 7 fueron clasificados como de alto riesgo, señalando que los boilers se encontraban instalados dentro de los baños y en las cocinas sin ningún tipo de ventilación. A la hora que se hizo la inspección, el cilindro de gas de Andrea más otros 6 tenían fuga de gas. Eso está en el dictamen. Y el de Andrea, mi hija, estaba adecuado con una manguera de agua. Imagen Noticias acudió al inmueble para platicar con los vecinos. Sin embargo, no quisieron hablar porque temen ser desalojados de sus departamentos, en donde la renta está en 5,000 pesos. ¿Los vecinos tienen miedo? Pues más que miedo, no es tanto no es el miedo a la persona, es el miedo a que les quiten la casa. Y por miedo a ser desalojados, prefieren callar. Y así como esta historia, hay muchas en la ciudad, como las de este joven quien nos pidió su anonimato. Porque el monóxido no se detecta, entonces empecé a sentir un ataque al corazón cuando me estaba bañando. En menos de 3 días, otro accidente ocurrió. Esta vez, su pareja también resultó afectada. Me metí al baño, ella se metió conmigo. 10 minutos después, ella se empezó a sentir mal, le pusieron los labios morados, se le puso la cara pálida, se estaba desmayando y yo empecé con la misma crisis cardíaca.
Estamos en el baño en donde nos dice que él y su pareja casi pierden la vida. Aquí podemos ver el boiler con una mala instalación, las marcas arriba del monóxido de carbono y de este lado una salida en donde supuestamente hay una ventilación. Pero si vemos de este lado, no hay nada. Percibir una mancha negra en la pared cerca del boiler es señal de peligro. Así lo aseguró el segundo superintendente, Edgar Rosas. Este tubo tendría que ir conectado desde mi calentador a un tubo común. El gas es incoloro e inodoro y es posible que no se percate inmediatamente cuando está expuesta al monóxido de carbono. Por ello, es recomendable contar en sus viviendas con un detector de fuga de gas. Cambia la luz verde a una luz roja y se escucha esa alerta audible. En caso de la instalación, recomendó utilizar una tubería de cobre para una conexión ideal de un tanque de gas a un aparato de autoconsumo, entre ellas la cola de cerdo. Cumplo con un aditamento de conexión a la válvula de servicio, un regulador y la tubería hasta mi aparato de consumo. Esta manguera, aunque nos la venden como segura para gas LP, en cualquier lapalería no es lo adecuado. Las fugas de gas natural o el gas LP representan el incidente número 1 para el cuerpo de bomberos, y los casos de muerte por inhalación de monóxido de carbono se incrementan en diciembre debido a las bajas temperaturas. No hubo dolo, no hubo la intención, pero sí hay responsabilidad porque hubo negligencia. Bueno, yo quiero que llegue a una sentencia. Si a mí me pasó esto, o sea, la siguiente persona que renta aquí pues se puede morir, ¿no? Sobre el caso de Andrea, la Fiscalía ya se encuentra investigando bajo el delito de homicidio culposo para determinar si los propietarios del edificio tienen algún tipo de responsabilidad. En el duelo tras la pérdida de un familiar es una experiencia personal y según especialistas en tanatología, el duelo no se mide por días ni semanas, sino por el proceso interno de adaptación que cada persona vive. La UNICEF reconoce que el duelo tiene un impacto no solo emocional, sino también físico, social y laboral. La salud mental es el segundo riesgo de mayor impacto en las organizaciones, lo que amenaza su sostenibilidad y productividad. A pesar de este panorama, México aún tiene pendiente la incorporación de una licencia por luto en la Ley Federal del Trabajo. Imagínate una persona estresada, deprimida. Hoy sabemos que estas alteraciones emocionales están ligadas directamente a una mayor tasa de accidentabilidad, de distracciones, y eso se traduce finalmente en costos directos e indirectos para la empresa, además del impacto que tiene en la calidad de vida de las personas. Algunas empresas sí contemplan en sus políticas internas otorgar permisos pagados por el duelo, generalmente de 1 a 3 días, en caso de fallecimiento de familiares directos. Pero en el 87% de casos, esto depende de la sensibilidad de sus empleadores. No es, insisto, solamente una experiencia individual. ¿Qué hace la empresa para apoyarte y qué tipo de herramientas te puede acercar? Desde un programa de asistencia al empleado, desde soporte psicológico, tanatológico, coaching emocional, etc. En el país se han presentado varias iniciativas legislativas que proponen otorgar entre 3 y 7 días de descanso obligatorio con goce de sueldo, pero hasta ahora no han sido aprobadas. Y miren, No Shave November es un movimiento global que busca crear conciencia sobre el cáncer de próstata y testicular mediante el crecimiento del vello facial. Surgió en el 2003 en Australia para apoyar a un amigo con cáncer. La iniciativa promueve que el dinero ahorrado en afeitado se done a fundaciones que luchan en contra de estas enfermedades. El movimiento fue formalizado como la Fundación Movember en el 2004 y se globalizó a partir del 2007. Y aquí, pues bueno, nos hemos solidarizado con este movimiento. Unos más, otros menos, pero aquí estamos.
Querido Paco, te comparto que en mis redes sociales varias de las personas que nos siguen y que nos ven día con día también han mandado sus fotos de que están siendo parte del No Shave November, así que un abrazo y saludo para todos ellos por compartir también esta experiencia. Sí, y además de todo creo que hay que incentivar, ¿no? El que hay que cuidarnos también como hombres, aunque no haya una campaña tan, evidentemente son muchísimos menos los casos, pero tampoco ha habido una campaña tan robusta en los medios, ¿no? Sí, así es, y también aquí en la producción muchos se han unido y qué bueno que al menos generemos conciencia de hacerse una revisión. Pues, ¿Y quién se ha unido aquí en la producción? Tenemos a Vladimir en iluminación, tenemos a varias ahí personas que... Y lo que pasa es que también son discapacitados capilares como uno, entonces por eso llevan un mes sin rasurarse y no se les ve. Yo volteo, los empiezo a ver, Diego Q está así de feo, pero no importa. Pero bueno, sí. Mire, mejor vámonos a enlazarnos con el señor Ricardo Vitela. Querido Ricardo, ¿en dónde andas? Buenos días. Mi querido Paco, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Nos encontramos en la calzada San Antonio Abad, exactamente muy cerca del primer cuadro de la capital. Tenemos un aforo de vehículos importante, más que el día de ayer. El avance para quienes van hacia el desnivel de 20 de noviembre, hacia José María y Izazaga. El avance es continuo, todavía no tenemos complicaciones en el sentido opuesto que abandonan la zona de Chimalpopoca, del centro histórico de la ciudad, con dirección hacia el sur. Tenemos un avance sin problemas. Recordemos, Paco, que hoy va a haber movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N. Va a haber concentración en la zona centro, en el Paseo de la Reforma, desde las 12 del día, porque esta movilización empieza a las 3 de la tarde, pero ya empieza a haber movilización de algunos contingentes y también de las autoridades que van a implementar este dispositivo de seguridad para el acompañamiento de esta marcha con dirección del Ángel hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Paco, nosotros estaremos muy pendientes y en unos minutos más nos desplazaremos para ver cómo está el dispositivo de seguridad. Perfectamente, gracias Ricardo. A las 6 de la mañana con 35 el señor Vitela ya está trabajando, eso es buena noticia. Muchísimas gracias, mi Robert. Vamos a ver qué está pasando en la limusina naranja, en la limusina del pueblo. ¿Cómo están las demoras? 6 minutos de retraso para la línea 1, 5 para la 2, 6 para la 3, 5 para la 4 y 6 minutos de retraso para la 5. También tenemos 5 minutos para la 6. ¿Qué pasa con el resto de las líneas? Bueno, pues en el caso de la línea 7 hay una demora de 5 minutos, es lo que nos dice el metro. 6 minutos para la 8, 5 minutos para la 9 y 6 minutos para las líneas 12 A y B. Casi no ha habido cambios en esta semana, qué raro. Oiga, y eso es lo que nos dice el metro. Vamos a ver qué nos están diciendo ustedes en redes. Están preguntando si están abiertas o no la estación del metro en Zócalo. No, está cerrado por la marcha del día de hoy por el 25N. Línea 2, servicio en toda la línea. Al momento únicamente permanece cerrada estación Zócalo, la línea 2, así es que tome previsiones. Allende y Pino Suárez están abiertas, que normalmente son las que luego llegan a cerrar. También nos están pidiendo que el metro en dirección Universidad viene súper lleno y además se están tardando demasiado, y el metro responde que se está agilizando la circulación porque es el tráfico habitual. Línea 3 detenida en Universidad, no avanza y estamos empezando a llegar tarde. Toda la línea 3 totalmente detenida desde Universidad y mínimo hasta Etiopía, así es que tómelo precauciones, es lo que nos dice usted frente a lo que nos dice el metro. Ahora, si usted no se va por abajo, se va por arriba. Y bueno, tenga mucho cuidado porque en el caso del Metrobús tenemos una intervención en la línea 1 y 2. Recuerde que ayer estábamos comentando que teníamos reparaciones y además también hay unos cortes a la vialidad por las marchas. Servicio regular en la línea 3, 4, 5, 6 y 7. Y mire, la Ciudad de México se prepara para una movilización en la que miles de mujeres, jóvenes y niñas van a tomar las calles para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Debido a que varias rutas coinciden con el trayecto de la marcha, se implementarán circuitos y cierres en la línea 1, 2, 3, 4 y 5 de 7, del Metrobús, y en el metro desde El Ángel hasta Hidalgo en las estaciones Centro Histórico como Plaza de la República, Glorieta de Colón y Bellas Artes, así es que considérelo. Y mire, Oscarito, ¿a quién encontraron en el metro? Recuerden, elementos de seguridad rescataron un ave, presuntamente un gavilán Cooper, en el andén de la estación Zapotitlán, esto en la línea 2 del metro. El animal fue rescatado cuidadosamente para no afectar la operación y tras un resguardo temporal fue entregado a la Brigada de Vigilancia Animal. El sistema de transporte colectivo invitó a los usuarios a reportar cualquier avistamiento animal para garantizar su seguridad. Un gavilán en el metro.
Bueno, en 2024, más de 3.800 mujeres fueron asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe, equivalentes a 11 feminicidios diarios, según la CEPAL. La violencia feminicida sigue siendo crítica, especialmente en Honduras, Guatemala, República Dominicana, que registraron las tasas más altas. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por parejas o exparejas y se reportaron además 5.500 intentos de feminicidio. Ante este panorama, la CEPAL llamó a reforzar sistemas de alerta, valoración de riesgo y respuestas institucionales para proteger a niñas y a mujeres. Y bueno, la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y silenciadas en el mundo, donde muchas víctimas enfrentan estigmatización, miedo, impunidad. Identificar el maltrato es clave para frenarlo y puede presentarse en 4 formas principales: físico, psicológico, sexual y económico. Aunque los golpes son más visibles, la violencia emocional puede ser igual o más devastadora, Señales de alerta incluyen control del dinero, aislamiento, insultos, humillaciones, amenazas, revisar el celular constantemente de la otra persona, decidir cómo debe vestir o impedirle trabajar también. En todos los casos hay una relación de poder donde el agresor busca someter a la víctima. Así que hay que reconocer y denunciar cualquier indicio porque es fundamental para proteger vidas, para erradicar la violencia de género. La UNAM confirmó que en 2025 regresa la famosa Noche de las Estrellas. A través de sus canales oficiales, la universidad anunció que el próximo 29 de noviembre realizará este evento de acceso libre en las islas de Ceú. La jornada de divulgación científica será de 15 a 22 horas, tiempo en el que podremos empaparnos del tema Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica. Además, este año contará con un homenaje muy especial, nada menos que a Julieta Fierro. Vamos a un resumen de información. El alcalde de la Gustavo Amadero, Yane Carlos Lozano, informó al Congreso de la Ciudad de México una notable reducción de la incidencia delictiva en su primer año de gobierno. Destaca la disminución del 31% en homicidios y el 37% en robo de vehículo con violencia. Esta baja se atribuye a una nueva estrategia de seguridad apoyada en un centro de inteligencia que monitorea 4.500 cámaras con reconocimiento facial y lectores de placas. Además, Lozano mencionó la construcción de 2 megaparques serenes y la rehabilitación de calles, comprando más de 71,000 toneladas de asfalto para atender 100 colonias y reencarpetar 90 avenidas. El gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca, enfrenta fuertes críticas por no contener el reclutamiento de niños y jóvenes por parte del crimen organizado. Desde el Congreso local, la diputada Carla Perales, de Movimiento Ciudadano, propuso la ley para prevenir, atender y erradicar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. La legisladora señaló que la falta de voluntad provoca que el reclutamiento se clasifique erróneamente como otros delitos. Un incendio consumió una bodega en la central de abasto en Iztapalapa durante la madrugada de este lunes. El incidente se reportó cerca de las 3:30 de la mañana en el sector de frutas y legumbres y fue atendido por el heroico Cuerpo de Bomberos. El fuego afectó un área de 50 metros cuadrados, quemando cajas de plástico, tarimas y costales. Afortunadamente, las autoridades de la central y bomberos confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, sino solo daños materiales. Muchas gracias, querida Marlene. Oigan, pues vámonos con toda la información para este martes, porque se prevén chubascos en Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. El Frente Frío número 16 sigue siendo el protagonista. En interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro, van a dejar lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, además de fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país. El ambiente continuará frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. En el occidente, sureste y la península de Yucatán tendremos canales de baja presión y humedad del Pacífico, Golfo y Caribe, que generarán chubascos dispersos en Jalisco,
Colima, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Algunas lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México, Campeche, Yucatán, Veracruz y Oaxaca. Estas lluvias fuertes se podrían presentar también en Nuevo León y Tamaulipas, que podrían reducir la visibilidad, aumentar niveles de ríos y provocar encharcamientos o deslaves. Vamos a platicar de las temperaturas porque a pesar de que ya empezamos a entrar en un poco de los frentes fríos y demás, tenemos de 35 a 40 grados en estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el Istmo de Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 en Tamaulipas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Mínimas heladas al amanecer de menos 10 a menos 5 grados centígrados en sierras de Chihuahua, Durango. De menos 5 a 0 en Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Y de 0 a 5 en zonas altas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca. Así que muchos estados van a tener temperaturas frías. Tenemos también rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California y en costas también de Jalisco y Colima. Así que mi consejo es que se abriguen muy bien, manejen con precaución y estén atentos a todas las rachas del viento, por supuesto. Y hoy es martes, chicos, hoy es martes, que queremos inspirarnos, ¿verdad? Queremos inspirarnos y seguir muy bien en esta semana. Entonces, por eso tenemos una frase muy bonita que quiero que la leamos todos juntos, que se la vamos a dedicar a nuestro Paco querido que vino hoy aquí con nosotros. Ahí está. Aunque la mañana sea fría, sigue caminando. Recuerda que tú eres más fuerte que cualquier ráfaga de viento. ¡Qué bárbaro! Paco, de verdad, esta frase... La verdad no la entendí. ¿Cómo, Paco? Tú eres más fuerte que cualquier ventarrón. Pues ha de ser. No. Sí. Hay que estar como tú, así fuerte. Fuerte y bien plantado para que ninguna ráfaga de viento nos desestabilice. No sé Paco. dónde saca estas frases esta mujer. Vargas Llosa es un queremos, Paco. inútil junto a ella. Arrancamos nuestra segunda hora de información. Vargas Márquez. Detienen a reclutador de sicario que mató a Carlos Manso. Policías disparan tras reporte de riña y lesionan a 2 menores en Aguascalientes. Hoy, Marea Violeta. Mujeres marcharán en Ciudad de México contra la violencia. Comercios y recintos del centro histórico se blindan previo a la marcha del 25N. A la hora que se hizo la inspección, el cilindro de gas de Andrea más otros 6 tenían fuga. Imagen Noticias presenta los riesgos a los que se enfrentan los arrendatarios de la Ciudad de México por las malas instalaciones de gas. Nos enlazamos rápidamente con mi compañero Ricardo Vitela, la colonia de los doctores. Ricardo, adelante. Gracias, Paco. Está exactamente doctor José María Vértiz y doctor Bolaños Cacho. Un percance vial involucrados, un motociclista, aparentemente es un policía bancario industrial que estaba fuera de servicio contra este automovilista. Se espera que llegue la ambulancia, ya tenemos más de 10 minutos en espera de que lleguen los servicios médicos. Han llegado elementos del cuerpo de bomberos, se acercaron, le preguntaron cómo se siente. Está consciente, sí tiene algunos dolores en el cuerpo. Y bueno, pues esto exactamente en este cruce es una cuadra antes de llegar al viaducto para quienes vienen sobre Vértiz desde la zona del eje 3 Sur con dirección a la Colonia Narvarte. Así que si nos escuchan las autoridades, ojalá pues nos puedan ayudar con una ambulancia, sea de la Cruz Roja, del Centro Regulador de Urgencias o del ERUM, para que vengan a atender a esta persona lesionada en el cruce de Bolaños Cacho y doctor José María Vértiz. Paco, la información que tenemos esta mañana. Ay, bueno, pero esperemos que esté bien, ¿no? Se ve que está consciente y todo, ¿no, mi querido Ricardo? Sí, está consciente, tiene algunos dolores quizá en el brazo del lado derecho porque se ve la mancha en el hombro.
cayó de costado, también en parte de la cintura y las piernas, está consciente. Obviamente el clima no ayuda mucho, se empieza a enfriar, empieza a doler un poco más. Ojalá nos agilice C5 de la Ciudad de México una unidad médica para que vengan los paramédicos a atender a esta persona lesionada. Muy bien, pues bueno, gracias mi querido Ricardo. Continuamos al pendiente de manejar con mucha precaución. Muy buenos días. Buenos días. Estefanía. Presente. Justicia. Nos falta Mónica. ¡Una asesinada más! Yo estoy representando a mi hija Nayeli. ¡No estás sola! ¡No estás sola! Cada 25 de noviembre el mundo levanta la voz para recordar que la violencia en contra de las mujeres es una pandemia silenciosa. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, más allá de las cifras, los lemas, la reflexión es simple. Construir un futuro de paz es imposible mientras una sola mujer viva con miedo. Por ejemplo, le pongo una cifra. En los últimos 5 años, en América Latina y el Caribe se han dado 19.200 feminicidios, según datos de la CEPAL. Es una cifra brutal, sin duda. Y hoy miles de mujeres mexicanas se movilizan para conmemorar el 25N. La jornada busca exigir justicia, llamar a la conciencia social, honrar la memoria de las víctimas de feminicidio. La movilización principal comenzará sus concentraciones a las 15 horas en distintos puntos de Paseo de la Reforma, incluyendo la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la Glorieta del Caballito y la autodenominada Plaza Palestina Libre en Avenida Juárez. Se estima que la marcha inicie su recorrido a las 15:30, seguirá la ruta de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, Avenida 5 de Mayo, hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino. La Secretaría de Seguridad Ciudadana adelantó que debido a la concentración no se descartan cierres viales en las inmediaciones de la ruta desde la 1 de la tarde. Ante las movilizaciones, decenas de edificios y comercios del centro histórico de la ciudad cubrieron sus fachadas con tapancos de madera y láminas metálicas para evitar daños en vidrios, puertas y escaparates, así como en monumentos y recintos históricos, como ya es costumbre. Fueron protegidos con vallas metálicas. Las autoridades capitalinas señalaron que estas medidas forman parte del operativo previo para garantizar la seguridad de las asistentes a las marchas, así como la protección del patrimonio histórico y de los comercios que operan en la zona. Siguiendo con el 25N, la violencia en contra de las mujeres persiste como una de las violaciones a los derechos humanos más dolorosas del mundo, con un progreso muy lento en su erradicación. La estadística es devastadora. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de alguna violencia física o sexual. La OMS lo ha declarado como una emergencia de salud pública mundial, al destacar que la tragedia se repite sin cesar. Una mujer o una niña es asesinada cada 10 minutos en manos de su pareja o un miembro de su propia familia. Y bueno, hay una gran cantidad de mujeres que diario huyen de la violencia en su propia casa, generando una alta demanda para la Red Nacional de Refugios, un proyecto de la sociedad civil con 76 puntos en todo el país. De acuerdo con la red, además de recibir 10 llamadas de auxilio diarias, la red lleva al menos 2 rescates de emergencia, 2 cada día. Llegué a un refugio un 31 de diciembre de 2018 con mi hija en brazos, como la única esperanza para poder seguir con vida y alejarme del agresor. Daniela relata que hace 7 años tomó a su bebé y huyó de casa porque su expareja le propinó una paliza en plena vía pública.
No era la primera vez en 3 años de relación, pero asegura que en esta ocasión también resultó herida su hija de 6 meses, lo cual despertó en ella un instinto de sobrevivencia. Entonces, literal, con los ojos cerrados, tuve que confiar mi vida en personas completamente extrañas. A diario, decenas de mujeres huyen de violencia en casa. Llegué aquí pues porque yo me salí de mi hogar sin decir absolutamente nada. Fue intento de femicidio, pero fue contra las 3. A las 3 nos ocultó con un arma. Estos son testimonios de víctimas que también encontraron resguardo de sus agresores en un centro especializado, específicamente de la Red Nacional de Refugios, un proyecto de sociedad civil con 76 puntos en todo el país. En su mayoría, la ubicación de los refugios es secreta por cuestiones de seguridad. El 40% de los casos de las mujeres que acompañamos, sus parejas son o del crimen organizado, usan armas de fuego o tienen lazos políticos, lo cual las pone en mayor riesgo. Según la directora, la red recibe a diario por lo menos 10 llamadas de auxilio y se llevan a cabo 2 rescates con ayuda de seguridad privada. De ser necesario, estos refugios reubican a las víctimas de ciudad, estado o país, una medida recurrente en un sistema donde las denuncias de las mujeres no siempre son escuchadas. Hemos tenido casos donde incluso hay que cambiarle su identidad, pues sabemos que en México denunciar implica ponerlas en mayor riesgo. Es lo que hemos visto desde la Red Nacional de Refugios. Según el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, de enero a septiembre se registraron más de 377,000 agresiones a mujeres. En este periodo se habían entregado casi 36,000 órdenes de protección, lo cual representa menos del 10% de todos los casos. Y sí, pues sí me sigue buscando estas personas. No salí porque no sabía cómo hacerlo, no sabía que lo que yo estaba viviendo era violencia, que se llamaba violencia, que era un delito. Tras más de 3 años de audiencias, Daniela consiguió justicia para ella y su hija. Su agresor recibió una condena acumulatoria de 45 años por el delito de violencia familiar. Dice que quiere marchar cada 25 de noviembre para empoderar a mujeres que estén pasando por una situación similar. Aunque en mi caso el agresor hoy esté sentenciado, me parece que uno ya no se puede quitar ni el pañuelo morado de lucha. Cuando una mujer tiene vida, ese es un éxito, porque ha logrado vencer la impunidad, la violencia patriarcal y a ese agresor que le estuvo pues amenazando por mucho tiempo. Si te encuentras en una situación de violencia, comunícate al asterisco 765, la línea SOS de mujeres, en donde se brinda atención gratuita a las 24 horas. De igual manera, en la pantalla están todos los datos de la Red Nacional de Refugios. No hay que aguantar la violencia, pero absolutamente nada. Pues qué escenas, ¿no?, de violencia policial. Esto fue en Jesús María, Aguascalientes. Dejó 4 menores de edad heridos. El incidente se desató cuando una familia arrojó piedras a los municipales, luego de que estos detuvieran a un integrante y le quitaran su celular. La respuesta de los agentes fue presuntamente abrir fuego. Vea la historia. Este es el momento en que policías municipales de Jesús María, Aguascalientes, agreden a balazos a una familia. Las balas hicieron blanco en 4 menores de edad. La noche de este domingo, en la colonia Loma de la Cañada, una familia celebraba un cumpleaños en su casa cuando presuntamente uno de los integrantes fue detenido por los policías, quienes le quitaron el celular, lo que provocó que les comenzaran a arrojar piedras a los elementos.
pleito empezó por un teléfono que le quitaron a un muchacho, a un hermano de mi sobrino. Le quitaron el teléfono y le reclamaron a los policías. Como que empezaron a hacerse de palabras y todo y eso. Y ya fue donde empezaron la discusión y todo. Y ya fue donde los policías empezaron a sacar las pistolas y les empezaron a disparar. Los policías dispararon desde la calle y la familia corrió hacia su casa, hiriendo a Eric Arturo, de 16 años de edad, Ali Geraldi, de 13 años, Evelyn, de 14, y María Marcela, de 5 años. Tras los disparos, los padres de los menores los trasladaron por sus propios medios al hospital. Estábamos ya allá adentro y ya fue cuando empezaron a entrar todos los balazos y ya se quedaron los demás niños y yo me metía porque traía otro más chiquito y lo metí para el cuarto y ya no supe. Fueron de 30 a 40 balazos que tiraron. Me parece que el que va muy grave es mi sobrino, se llama Eric. Y María, la más chiquita, la de 4 años, es la que va más grave. Que a mi sobrino le dieron en el pecho, ¿no? Y a mis sobrinitas por el pie. Los uniformados presuntamente trataron de borrar evidencia. Inclusive dicen que todavía se regresaron ellos y recogieron muchos casquillos, muchos. Y se los llevaron, se fueron rapidísimo. El gobierno municipal de Jesús María informó en un comunicado que los oficiales acudieron al lugar para atender el reporte de una riña, pero al llegar fueron recibidos de manera agresiva, por lo que ante la amenaza, los elementos efectuaron disparos al aire como medida disuasiva. Fue una rafagueada, o sea, no fue que dijeras tú para diluir. Si hubiera habido un conflicto o algo, no lo hicieron para diluir el conflicto, no. Lo hicieron con mucha alevosía y ventaja de usar sus armas de cargo y pues, hasta en la casa, allá en la casa todo se ven los casquillos. No se vale que con los niños, o sea, ya se metieron con los niños. El alcalde César Medina instruyó la separación temporal de los elementos para realizar las investigaciones. Pues bueno, terrible. La comunidad en lo alto de la Sierra de Songolica despidió a Juan Carlos Mesgua, exalcalde y aspirante a líder del Partido Independiente, quien fue asesinado en la madrugada del domingo. Decenas de personas se han reunido en la vivienda familiar para velar sus restos. Se tiene programada una misa de cuerpo presente para este martes, seguida de su sepelio en el Panteón de Somajapa. Y lo que solicitamos es justicia a las autoridades correspondientes, claro. Es muy lamentable eso que estén sucediendo aquí en la Sierra de Songolica. Ojalá las autoridades se pongan a trabajar y esclarezcan los hechos. No, desafortunadamente esta vez le tocó a mi hermano y como dicen las redes sociales, todo mundo sabe quién fue, menos las autoridades. En otros temas, abogados de la frontera realizaron una emotiva marcha en silencio en Tijuana para protestar por el reciente asesinato de su colega, la abogada Emilia Ortega, y por los crecientes índices de inseguridad que aquejan a Baja California. El contingente, que sumó más de 300 abogados e incluyó a los hijos de la víctima portando diversas pancartas, recorrió varios kilómetros en completo silencio. La protesta culminó frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde se espera que las diversas barras de abogados sostengan una pronta reunión con las autoridades de seguridad para conocer el motivo del asesinato y abordar estrategias en contra de la violencia. Por el asesinato que han sufrido 13 de nuestros compañeros en lo que va de este sexenio y de los cuales no nos han dado resultado alguno. No estamos en riesgo como tal, pero la inseguridad en el estado es palpable y es evidente. En consecuencia, todos estamos en riesgo, no como abogados, como ciudadanos, como personas que vivimos en este estado. Todos estamos en riesgo. Y nos vamos a una pausa, pero tenemos al volver la historia de Andrea. Tenía 22 años y murió en la regadera de su departamento. La causa, el monóxido de carbono. Su boiler estaba mal instalado. ¿Qué tan común es esta trampa mortal en la Ciudad de México? Hoy una investigación de Imagen Noticias revela cuáles son los edificios de alto riesgo y cómo proteger a su familia. Así que quédese con nosotros, no se vaya.
Pero bueno, una mujer fue captada abandonando también a un perrito en plena vía pública, allá en Saltillo, Coahuila. El hecho ocurrió en Paseo de los Lobos, en la colonia Lomas de Lourdes. Testigos difundieron este video como denuncia ciudadana y también piden que la responsable sea identificada y enfrente consecuencias por maltrato y abandono animal. Y otro caso también muy indignante se vio en Torreón. Un hombre abandonó a un perrito sobre el periférico Raúl López Sánchez, a la altura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. El animal quedó solo y expuesto al tráfico mientras el agresor se alejaba así tranquilamente, sin ningún remordimiento. De acuerdo con la Ley de Protección a Seres Humanos Sintientes en Coahuila, abandonar o maltratar a un animal es un delito que puede derivar en multas y hasta prisión. Vean nada más, qué inhumano, qué inconsciente, maldito. La Fiscalía de Nuevo León clausuró un crematorio clandestino de mascotas ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en la colonia Caracol, al sur de Monterrey. Un tema que dimos a conocer aquí el día de ayer, el viernes, la Fiscalía colocó sellos de aseguramiento y un día después la Secretaría de Medio Ambiente también colocó los suyos. Sin embargo, este lunes el sitio fue violentado, varios sellos fueron arrancados y una de las puertas presentó daños presuntamente por un intento de ingreso al lugar. En el interior habían sido decomisados hornos, documentos y material utilizado para la cremación ilegal de animales. Imagen pidió información a las autoridades sobre la violación de sellos, pero lamentablemente no obtuvo respuesta. Vea la historia de doña Coco, una mujer de 80 años está hospitalizada con una grave lesión cerebral tras ser brutalmente atropellada en la colonia Moderna de Monterrey. El incidente ocurrió cuando un conductor la impactó. La mujer cayó y se golpeó fuertemente la cabeza y el responsable pasó cerca de sus piernas antes de darse a la fuga sin auxiliarla. Vecinos lograron identificar al conductor como Carlos. Aunque el hombre se presentó ante la fiscalía 24 horas después del incidente, no fue detenido, lo que ha generado indignación en la comunidad. Y miren, la muerte de una joven por inhalar monóxido de carbono de su boiler sin ventilación puso en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los arrendatarios cuando no revisan la seguridad de los departamentos en donde están rentando. Esta es la información. Andrea Holguín tenía 22 años. El 11 de julio, Andrea fue hallada muerta en la regadera de su departamento ubicado en la calle Mitla, número 88 en la colonia Narvarte Oriente, un edificio de unos 50 años de antigüedad. La causa, según la necropsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue por inhalar monóxido de carbono mientras se bañaba. De acuerdo con el dictamen de la Fiscalía Capitalina, el calentador de agua del departamento en donde ocurrió el accidente estaba mal instalado y carecía de ventilación. Se hicieron los peritajes, vieron el boiler, sin salida, el tubo de emisión de gases, sin ventilación permanente. Y cuando yo llegué a la fiscalía, me dijeron, esto es algo, desafortunadamente, esto es algo muy común en la Ciudad de México. Y si es algo tan común que han hecho, me molesté mucho, acababa de ver el cuerpo de mi hija. Después de los hechos, Protección Civil realizó una inspección a petición de la Fiscalía. Según los documentos, de los 16 departamentos que cuenta el edificio, 7 fueron clasificados como de alto riesgo, señalando que los boilers se encontraban instalados dentro de los baños y en las cocinas sin ningún tipo de ventilación. A la hora que se hizo la inspección, el cilindro de gas de Andrea más otros 6 tenían fuga de gas. Eso está en el dictamen. Y el de Andrea, mi hija, estaba adecuado con una manguera de agua. Imagen Noticias acudió al inmueble para platicar con los vecinos. Sin embargo, no quisieron hablar porque temen ser desalojados de sus departamentos, en donde la renta está en 5,000 pesos. ¿Los vecinos tienen miedo? Pues más que miedo, no es tanto no es el miedo a la persona, es el miedo a que les quiten la casa. Y por miedo a ser desalojados, prefieren callar. Y así como esta historia, hay muchas en la ciudad, como las de este joven que nos pidió su anonimato. Porque el monóxido no se detecta, entonces empecé a sentir un ataque al corazón cuando me estaba bañando. En menos de 3 días, otro accidente ocurrió. Esta vez, su pareja también resultó afectada. Me metí al baño, ella se metió conmigo. 10 minutos después, ella se empezó a sentir mal, le pusieron los labios morados, se le puso la cara pálida, se estaba desmayando y yo empecé con la misma crisis cardíaca. Estamos en el baño en donde nos dice que él y su pareja casi pierden la vida.
Aquí podemos ver el boiler con una mala instalación, las marcas arriba del monóxido de carbono y de este lado una salida en donde supuestamente hay una ventilación. Pero si vemos de este lado, no hay nada. Percibir una mancha negra en la pared cerca del boiler es señal de peligro, así lo aseguró el segundo superintendente Edgar Rosas. Este tubo tendría que ir conectado desde mi calentador a un tubo común. El gas es incoloro e inodoro y es posible que no se percate inmediatamente cuando está expuesta al monóxido de carbono. Por ello, es recomendable contar en sus viviendas con un detector de fuga de gas. Cambia la luz verde a una luz roja y se escucha esa alerta audible. En caso de la instalación, recomendó utilizar una tubería de cobre para una conexión ideal de un tanque de gas a un aparato de autoconsumo, entre ellas la cola de cerdo. Cumplo con un aditamento de conexión a la válvula de servicio, un regulador y la tubería hasta mi aparato de consumo. Esta manguera, aunque nos la venden como segura para gas LP, en cualquier lapalería no es lo adecuado. Las fugas de gas natural o el gas LP representan el incidente número 1 para el cuerpo de bomberos, y los casos de muerte por inhalación de monóxido de carbono se incrementan en diciembre debido a las bajas temperaturas. No hubo dolo, no hubo la intención, pero sí hay responsabilidad porque hubo negligencia. Bueno, yo quiero que llegue a una sentencia. Si a mí me pasó esto, o sea, la siguiente persona que renta aquí pues se puede morir, ¿no? Sobre el caso de Andrea, la Fiscalía ya está investigando el caso bajo el delito de homicidio culposo para determinar si los propietarios de este edificio tienen alguna responsabilidad. En este momento volvemos a enlazarnos con mi compañero Ricardo Vitela, que él está en la glorieta de las mujeres que luchan. Ricardo, buenos días otra vez. Así es, Paco. Bueno, pues para alertar a nuestros amigos que por la tarde van a estar en este punto del Paseo de la Reforma, en la glorieta de las mujeres que luchan, o aquí en el Monumento de la Joven de Majac, que es un punto importante en este día 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta marcha partirá en punto de las 3 de la tarde, pero se prevé que las concentraciones de diversos contingentes en el Ángel de Independencia y en este punto se empezarán a ver a las 12 del día. Las alternativas, Paco, pues serán Poca, Circuito Interior, la zona del Amigo Tenochtitlán, Bucareli, Avenida Chapultepec, y porque se va a ver complicado Avenida de los Insurgentes, ya que el paso será sobre Reforma y también con dirección hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Las estaciones del metro, el Zócalo estará cerrado, no habrá servicio. Las alternativas para llegar al centro histórico de la ciudad es el metro Salto del Agua, Pino Suárez, Bellas Artes, la línea 2 y 8, Allende, Salto del Agua y San Juan de Letrán, también de la línea 8, es línea 1, 2 y 8 las que estarán funcionando con estas alternativas en el metro. Y eso es lo que está viviendo en estos momentos. Hay envallado en esta zona ya la protección para esta manifestación. Esperemos que sea pacífica, y el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el a que se lleve en completa calma esta marcha que partirá del Ángel hacia el primer cuadro de la capital. Paco, lo que tenemos que informar para que la gente se prevenga desde el mediodía. Perfectamente, por supuesto. Si la gente no tiene nada que hacer, por supuesto, en esa zona, que no salga, que no vaya, que no se acerque, porque van a pasarla muy mal. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Continuamos al pendiente, mi querido Paco. Un abrazo y aquí estamos. Buenos días. Pausa, volvemos. Las autoridades recomiendan a la población seguir medidas preventivas ante la presencia de ceniza volcánica. Piden proteger vías respiratorias si sale de su hogar, evitar actividades al aire libre, no dejar alimentos a la intemperie, tapar depósitos de agua también, cerrar puertas y ventanas, así como cubrir alcantarillas para evitar obstrucciones. También no dejar animales de compañía afuera, cubrir los vehículos para proteger motores y filtros. Y otro elemento a considerar es no usar agua para retirar la ceniza. Es mejor barrerla y depositarla en bolsas, pues si usted le pone agua, se hace como una especie de pasta y como una especie de cemento que puede tapar también sus alcantarillas.
De esta manera, policías municipales de Jesús María, Aguascalientes, agredieron a una familia durante una fiesta vecinal el domingo. La confrontación inició cuando oficiales detuvieron a un integrante de la familia y le quitaron su celular. Esto provocó la reacción de los asistentes, quienes comenzaron a lanzar objetos en contra de los uniformados. En respuesta, los policías accionaron sus armas de cargo, realizando disparos al aire. Lamentablemente, las balas perdidas hirieron a 4 menores de edad: Eric, de 16, Ali, de 13, Evelyn, de 14 y María Marcela, de 5, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital. Tras la agresión, el alcalde César Medina instruyó la detención inmediata de los elementos involucrados y su separación temporal del cargo, mientras se realizan las investigaciones sobre el uso indebido de la fuerza. Sobre el caso del joven estudiante de veterinaria Rodrigo Isidro Ricardes, quien habría sido asesinado por policías estatales el pasado 14 de noviembre, un juez de control imputó a los 4 elementos presuntamente involucrados por el delito de homicidio calificado en pandilla. La próxima audiencia fue programada para el viernes, en donde se definirán los avances jurídicos de los acusados. Y también recuerda este video en el que un agente de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL golpea con una tabla en los glúteos de un hombre en el municipio de Chilón, en Chiapas, que sucedió en agosto, y tras viralizarse, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó la detención de 6 policías por el probable delito de abuso de autoridad. Luego de 3 meses prófugo por participar como cómplice en estos hechos, el director de la Policía Municipal de Chilón, Carlos Guzmán Hernández, fue detenido en el ayuntamiento municipal, en donde permanecía escondido por el alcalde Mario Hernández Aguilar. La detención se logró tras un operativo de elementos de la Guardia Estatal del Ejido de Bachajón, en donde actualmente permanecen detenidos 16 policías municipales en el penal 14 El Amate por el delito de tortura. En el municipio de Tetlahuaca, en Tlaxcala, se despidió con un cortejo fúnebre y música de banda al empresario Humberto, quien fue ejecutado el sábado en Santa Cruz, Aquiahuac. El joven, dueño de varias sucursales de pizza, fue atacado a balazos en su camioneta mientras realizaba las compras. Esto delante de su propia hija. El hombre murió en el hospital. Vecinos y amigos lamentaron el crimen, asegurando que Humberto había denunciado previamente extorsión por cobro de piso en sus negocios sin obtener respuesta de las autoridades. Su funeral, que coincidió con la fiesta patronal del pueblo, se convirtió en un llamado urgente a la paz. Y bueno, vamos con las ratas del día, no nos salvamos. A esta le dieron su merecido. Trabajadores de un supermercado golpearon a patadas a un joven quien minutos antes había intentado asaltarlos. Esto en la colonia El Paraíso, en Huauchinango, Puebla. Policías llegaron inmediatamente al lugar de los hechos y lograron ponerlo a salvo y después detenerlo. Una reciente y rápida intervención policial en Tijuana ha generado controversia. Cámaras de seguridad de un negocio captaron el momento exacto en que un delincuente, tras cometer un asalto, escapaba a pie. Lo extraordinario es que la huida ocurrió justo a una patrulla estacionada. Las imágenes muestran al oficial ejecutando una maniobra de alto riesgo. Se quedó mirando fijamente al asaltante mientras este se alejaba. Los testigos confirman que el responsable logró huir con éxito sin que la gente realizara el menor esfuerzo por detenerlo. Lo bueno es que yo creo que tiene mal a la brújula, porque el asaltante se fue para la izquierda y él se fue para la derecha, pero eso es otra cosa. Bueno, y quien vamos a ver muy de frente es a mi querida Paola Rojas, que ya la vimos en las redes sociales. Cante y cante por su cumpleaños, como una sirena. No, pues como una festejada. Eso sí. Muy desinhibida, señora. Ok. Buenos días, mi Pao. Muy buenos días, Paco. Me da muchísimo gusto
saludarte. Atentísima a la información que compartes y pues con la invitación para ustedes que ya están en imagen para que sigamos juntos con los saldos del mega bloqueo de ayer de transportistas y agricultores y lo que toca para hoy con la movilización por el 25N. Además, la controvertida coronación de Fátima Bosch, lo que hay que revisar en torno a este tema que sigue generando polémica. Aquí los espero, Paco, me va a dar muchísimo gusto. Igualmente, mi Pau, te mando de besos y estaremos muy pendientes de todo tu programa. Muchos besos a ti también y a todos. Gracias y muy buenos días, buenos Paola días, Rojas. aquí los espero. Nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos con mucho más, no se vaya, esto es Imagen Noticias. Y nos vamos a enlazar hasta la central de Abasto con mi querido Atalo Mata. Atalo, buen día. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Sí, aquí en la central de Abasto, pues ya vienen las fechas decembrinas, ya vienen las posadas también y hay que irse preparando para las frutas, sobre todo, que se utilizan y que se consumen en esta temporada del año, que a mucha gente le gusta. Mira, le voy a pedir ahí a producción, ahí a cabina, que nos presente este gráfico para darles algunos precios que son muy atractivos, sobre todo para la temporada decembrina. La lima está en 45 pesos, la hemos encontrado aquí en la central de Abasto a muy buen precio. La guayaba en 20 pesos el kilo. La manzana en 40 pesos el kilo. También encontramos la jícama, esto está buenísimo, 2 kilos en 35 pesos. Está casi regalada, 2 kilos, 35 pesos. La naranja, 2 kilos también por 40. Es buen momento para comprar, venir acá a la central de Abasto y comprar la fruta. Y la mandarina sin semilla en 60 pesos el kilo. De hecho, aquí me encontré a mi amigo Cristian López. Le decimos Cris, pero no, aquí en el bajo mundo de la central de Abasto le dicen el Huesos, ¿verdad? Sí, el Huesos. ¿Por qué el Huesos, mi Cris? Pues es que antes estaba un poquito más delgadito, por ¿sí? eso, sí. No, pero ya prometió que para enero ya empieza la dieta y pues ya se va a quedar en los huesos otra vez. Ándale, la dieta de la T. ¿Cuál es la dieta de la T? Tacos, tortas, tostadas y todo lo que pueda. No sigas porque ya se me antojó. A ver, vamos por acá, mi Huesos, de este lado, por favor. Platícanos, ¿en cuánto está el tejocote? Porque el tejocote también es parte, bueno, es casi lo básico del ponche, ¿verdad? ¿Qué características tiene el tejocote? El tejocote, pues, el tejocote es una fruta que solamente se da en temporada como de este periodo, que viene siendo diciembre. Y pues es lo esencial que lleva el ponche, más que nada. Que viene siendo tejocote, guayaba, caña. ¿Está a buen precio el tejocote? Sí, la verdad sí. Ha habido otros años, el kilo está en 35 pesos. Ha habido otros años que ha estado un poquito más caro, más escaso, pero ahorita viene con muy buen precio. Bueno, también hay otro tipo de calidades. Oye, la guayabita, pues también decías, porque hay guayaba como rosa y hay otra que es la tradicional, ¿verdad? ¿Cuáles son? Esta es la rosita y esta es la blanca. La rosita la tenemos el kilo en 45 y el kilo de la blanca está en 20 pesos. Nada más que esta rosita igual es un poquito más escasa, solamente se da por temporadas, y la blanquita pues esa sí se encuentra todo el año. ¿Pero cualquiera se le puede poner al ponche ahora que vienen las posadas? Sí, pero es más recomendable la blanca, porque pues tiene más sabor. Ok. Aquí van a armar una posada, de hecho, ¿verdad? Y ya me están invitando. Voy a venir aquí a la central de Abasto a probar el ponche de una de las 9 posadas que hay previas al 24 de diciembre. Y mira, Paco, la caña, ¿verdad? Sí. No puede faltar la caña. No, es lo primordial igual. También en el aguardiente no puede faltar la caña. Ay, luego, pero bueno. Bueno, sí, pues tendremos que hacer el sacrificio, claro, de probar el aguardiente. Aquí también preparan el aguardiente. Sí, claro. ¿Qué lleva el aguardiente? Mucha gente que quiera tomarlo. ¿Pero qué le ponen o qué? ¿O con qué lo combinan? ¿Cómo puede ir? Hay mucha gente que lo combina con agua de coco, le puede poner cañita. Hay mucha gente que le pone lo que viene siendo blueberries, frambuesas, zarzamoras, y le da un sabor muy diferente, es muy rico también. Órale, no, yo sí le voy a entrar. Oye, de aquel lado está la jícama. También pues es una fruta de temporada, ¿no? También para diciembre. Ah, sí, claro, la jícama piñatera. Hay unas un poquito más pequeñas. Sí. Ok. Cosas. Oye, bueno, pues ya por último, entonces dinos dónde te encuentras, en qué pasillo y cuál es el local. Estamos en el primer pasillo del lado de la IJ, es el local J14.
y el local se llama Los Tres Hermanos. Venga, mi huesos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por recibirnos, y me esperan en la posada, así que estaré aquí en la posada. Paco, ahí está, puedes preparar tu ponche, pero recuerda, por favor, sé sano y 0 piquete en el ponche, ¿ok? No, el piquete Cuidado. te lo doy a ti y ya, para que tú se lo pongas al ponche de la posada y ya. Paco, ¿no? Ya eres muy abierto, tú tranquilo, mira. Yo creo que debemos A ver, te estoy diciendo... hay que cuidar las formas. Te estoy diciendo que estoy siendo de verdad buena persona. Mira, hasta nervioso te pusiste. Me queda claro que ya se perdieron Te el pusiste muy nervioso. Ya se fue a Talo. Yo lo que le iba a dar es precisamente el alcohol. El piquete. Exactamente, para que se lo pusiera ahí el de la posada de allá, ¿no? Francisco, te pusiste muy nervioso por ser tan goloso. Caña y que le ponga el tejocote. Y que todo le pongan eso. el jicamón, mira. El jicamón mata. Ya me dijeron aquí que no es el tecojote, es tejocote, ¿eh? No se puede confundir a veces cuando habla uno. No, yo sé, pero bueno. Nos vemos, mi querido Talo, te mandamos un abrazo. Sin piquete. Igualmente, que estén muy bien, me invitan a la posada. Qué bueno, feos hoy es la marcha, tengan mucho cuidado, por supuesto. Hay que recordar, esto se hace en memoria de las hermanas Mirabal, que precisamente un 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo allá en República Dominicana. De una forma terrible. De una forma terrible. Y de verdad eso es el motivo de la marcha de hoy, para que todas las mujeres de verdad reclamen, porque no se puede vivir con tanta violencia. Sí.